Buen día para todos compañeros. En esta ocasión nos encontramos para trabajar el tema de las cruzadas, teniendo en cuenta que en la guía metodológica de trabajo autónomo número 5 se está abordando el papel de la religión durante la Edad Media. Entonces, lo primero que tendríamos que señalar es que hay dos grandes religiones que van a tener, digamos, mucha influencia en la Edad Media, por no mencionar tres de ellas que serían entonces en este caso pues la religión católica, la religión musulmana o islámica y la religión judía o israelí. Entonces en este caso vamos a empezar a hablar por qué fueron las cruzadas. Esta es una primera imagen en la cual podemos detallar algunos de los caballeros templarios que pertenecieron a una de las tantas órdenes que desarrollaron las cruzadas, ¿cierto? Normalmente hemos escuchado hablar de las cruzadas tal vez o nos hemos familiarizado con ellas por medio de algunos de los juegos de Xbox que están, digamos, en pleno auge en nuestra época. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, este es el juego de Dante Infierno, que habla de un caballero templario que tiene que ir hasta el inframundo. Y en este caso, el juego de Asesinos Creed, en el cual también se desarrollan batallas contra templarios. Pero, ¿quiénes son los templarios o qué fueron las cruzadas? Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces vamos a entrar un poco más ya a, digámoslo, en cierta medida, desarrollar el tema. Empezamos por mencionar que las cruzadas eran expediciones militares de los cristianos de Occidente que tenían el afán de reconquistar Tierra Santa de manos de los turcos. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que tenían el afán de reconquistar Tierra Santa, ¿a qué me estoy refiriendo? A que ellos querían reconquistar Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Pues si nosotros nos damos cuenta, resulta que aunque la Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, resulta que las tres religiones principales de las que les estaba hablando, que en este caso sería la religión judía, la cristiana, la religión islámica, pues tienen como ciudad sagrada Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos piensan que esta fue una ciudad obviamente fundada por David. Los cristianos en su caso saben que allí en Jerusalén pues prácticamente fue que murió y resucitó Jesucristo. Y los musulmanes islamistas pues para ellos Jerusalén es el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. Entonces para los tres digamos religiones esta ciudad cobra gran importancia histórica y por eso se desarrollaron distintas batallas por el control de la misma, ¿verdad? Entonces lo primero que tendríamos que señalar en ese digamos, orden de ideas, es lo siguiente, allí queda también, digamos, el muro de los lamentos, queda la cúpula de la roca, queda también el Santo Sepulcro, pues lugares que son, digamos, para la historia y para la misma religión, pues muy importantes. En cuanto a lo que tiene que ver también con las cruzadas, tendríamos que decir que los turcos que contaron con las relaciones de paz entre los árabes y los cristianos, al impedir que los últimos visitaran Tierra Santa, pues más o menos en el año 700, compañeros, ya Jerusalén hacía parte, digámoslo, del mundo árabe, ya estaba bajo el control de los turcos, sin embargo, alrededor del año 1000, pues del 1095 se van a iniciar las cruzadas para recuperar esta tierra, ¿cierto? ¿Bajo el dominio de quién? Bajo el dominio, pues digamos, o bajo la orden del Papa Urbano II, esto ya lo veremos más adelante. Pero usted ve estas imágenes que yo le adjunté acá y se preguntará ¿a qué hacen alusión? Pues resulta que otro de los grandes motivos de las cruzadas no solo era simplemente recuperar Jerusalén, sino también era recuperar muchas de las reliquias sagradas de la religión católica y de la religión cristiana. Entonces acá tenemos esta que se llama el Arca de la Alianza, ¿cierto? Acá tenemos este que sería el Santo Grial. Acá tenemos esta que se llama la Daga del Destino. Si usted ve acá la cara de Adolfo Hitler, el líder del movimiento nazi durante la Segunda Guerra Mundial, es porque él también gastó gran cantidad de recursos y esfuerzos en buscar las reliquias sagradas, ya que se dice que ellas, digámoslo, están investidas de cierta magia, están investidas de cierto poder. Entonces se dice que quien posea la daga del destino será aquel que dominará el mundo. Se dice que aquel que posea el Santo Grial será aquel personaje que tendrá, digamos, la vida y la juventud eterna. En este caso también, digamos, se buscó el manto sagrado de Turín, que como ustedes saben es una especie, digamos, de manto con el que se cubrió el cuerpo de Jesús cuando murió y allí quedó grabada su imagen. Entonces hay mucha, digámoslo, misticismo y hay mucho, digamos, poder
para aquel que supuestamente posea todas estas reliquias sagradas, ¿cierto? Bien, entonces en el Arca de la Alianza, que no le mencioné, pues se supone que aquí estarían, digámoslo, en cierta medida, las tablas con los 10 mandamientos, ¿cierto? Bien, entonces, compañeros, ya como usted sabe que las cruzadas fueron unas guerras que muchos caracterizan como unas guerras santas, ya que a todo el que participaba en las cruzadas se le prometía que iba a tener, digámoslo en cierta medida, asegurado el cielo, pero también pues eran unas guerras santas por recuperar unas reliquias que hasta el día de hoy son muy valiosas, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir mencionando algunas de las situaciones que nos permitirán ejemplificar y nos permitirán comprender de una manera mucho más completa qué fueron las cruzadas. Dice acá que agitaron un proceso de cambio en la economía medieval. ¿Por qué se dice esto? Porque pues las cruzadas simplemente también cuando se desarrollaron llevaron consigo las caravanas que se hicieron para viajar desde Occidente hacia Oriente, pues llevaban consigo, digamos, implícito el comercio, ¿verdad? Se reactivó el comercio a larga distancia, se debilitó el poder de muchos señores feudales. Bueno, sabemos que esta es la época del feudalismo, ya ha caído el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente se ha convertido en el Imperio Bizantino y por otro lado, pues entonces ya todos estos feudos que se crearon en el Imperio Romano de Occidente empezaron en cierta medida a gastar, digámoslo, sus recursos por la búsqueda de estas guerras y por la búsqueda de nuevos territorios y por la búsqueda de nuevas riquezas, ¿cierto? Sin embargo, muchos de los señores feudales que invirtieron en esto su tiempo, su dinero, pues quedaron en la quiebra y se fueron de nuevo fortaleciendo las monarquías. Fue iniciada por el Papa Urbano II en el año 1095 con la idea de que Dios lo quiere, ¿cierto? Entonces, como siempre, ponían a Dios como una excusa para llevar la guerra, la muerte y también, digamos, el saqueo de muchos territorios. Algunos intereses fueron las ambiciones de gloria y poder de muchos nobles y caballeros, facilitar el comercio entre Oriente y Occidente y alcanzar la violencia social en Europa y canalizar la violencia social en Europa. Otra fue el afán de conseguir tierras y tesoros. ¿Listo? Bien, entonces acá tenemos, digámoslo, ya esbozadas algunas de las principales características de lo que fueron las cruzadas. Dice acá que se hicieron 8 cruzadas, otros historiadores hablan en realidad de 9 cruzadas, las cuales pues principalmente llegaron hasta la toma de Jerusalén. Esto en el caso fue principal de la primera cruzada, que fue donde se llegó a tomar Jerusalén. La segunda cruzada, al igual que en la tercera, terminaron con la llegada y expulsión de los cruzados de las costas africanas. La cuarta cruzada que tomó Constantinopla, en la cual también luego, digamos, fueron expulsados, y las otras cruzadas no fueron, pues, algo, digamos, muy significativo. Bien. ¿Por qué se llamaban las cruzadas? Pues porque los mismos caballeros que las desarrollaban llevaban en su pecho una cruz, entonces fueron, digámoslo, designados en un inicio como los caballeros cruzados, ¿cierto? Y de allí derivan su nombre, digamos, estas batallas militares. Acá tenemos un mapa, digámoslo, militar que nos muestra las primeras cruzadas. Entonces dice acá que la primera cruzada está acá en color marrón, entonces nos damos cuenta cuál fue, digamos, el desplazamiento que tuvo que realizar toda esta población para llegar a Jerusalén. Se dice que la primera fue digamos, la única cruzada que tuvo en sí un significado, digamos, muy conveniente para el papado porque pues fue en la que realmente llegaron a conquistar la Tierra Santa, que era su gran objetivo, ¿no? Las demás cruzadas pues ya fueron prácticamente unas batallas que fueron infructuosas o que en cierta medida pues no lograron conquistar ni territorio ni digamos conseguir las reliquias que ellos pretendían, ¿cierto? Entonces la segunda cruzada nos damos cuenta que tiene casi el mismo camino, entonces si nos damos cuenta pues de parte de los territorios donde actualmente estaría Francia o París, vamos digamos desplazándonos por la misma hasta que llegamos acá a este paso que es un paso obligado del antiguo y del mundo medieval, que sería en este momento Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, y por allí continuaría pasando por los territorios que ocuparía, digamos, el pueblo que hoy en día se conoce como Turquía, ¿cierto? Entonces ya sabemos que los caballeros templarios peleaban precisamente contra los turcos otomanos o también pues conocidos como los musulmanes, los islamistas, ¿cierto? Bien, nuestra tercera cruzada nos damos cuenta que ya fue una cruzada de tipo marítima, entonces en esta participaría un personaje muy importante para la historia llamado Ricardo Corazón de León. Entonces si nos damos cuenta, pues en esta cruzada
pues se van desplazando ya de manera marítima, entonces ya salen de los territorios que actualmente serían Inglaterra, pasan por los territorios que actualmente estarían dominados por Portugal, ¿cierto? Dándole como digamos la vuelta a lo que sería España, llegan por este lado donde nosotros sabemos que son los territorios de Italia y continúan obviamente en su desplazamiento hacia Oriente. Tenemos la Quinta Cruzada, señores, compañeritos, la Cuarta y Quinta Cruzada, que pues en este caso se desarrollaron por qué sector. Entonces la Cuarta Cruzada, si ustedes se dan cuenta, es por el mar Mediterráneo. La Quinta Cruzada, pues en este caso sería también pues por estos territorios y por digamos estos lugares marítimos, ¿cierto? Bien, vale. Ya sabemos que las cruzadas que más se abordan o se hablan son la primera, la segunda, la tercera cruzada incluso, pero de ahí en adelante prácticamente que como que se diría que estas cruzadas son una pérdida de tiempo, una pérdida, digámoslo también, de vidas y una pérdida también de recursos. Continuamos. Nos estaban mencionando el cuadrito de infografía que teníamos anteriormente, que las cruzadas fueron iniciadas en este caso en el año 1095 por el Papa Urbano II, quien dominaba, digamos, el mundo occidental y quien dominaba, digámoslo, la ideología cristiana, pero más ligada con el catolicismo. En este caso, el emperador del imperio bizantino, el emperador Alexios, era quien dominaba, digamos, la parte del cristianismo ortodoxo. Entonces, aunque los dos eran cristianos, tenían diferencias, digamos, ideológicas, ya que este cristianismo le responde al Papa y este cristianismo le responde al emperador Alexios. Sin embargo, el emperador Alexios en aquella época le pidió ayuda al Papa Urbano II para que le ayudara a detener las invasiones de los turcos otomanos en sus territorios, cuestión que el Papa, digámoslo, aprovechó para lanzar la primera cruzada. Bien, de esta manera se van configurando entonces los dos escuadrones de lucha, ya que si nos damos cuenta no solamente los turcos otomanos árabes islamistas dominaban los sectores de Oriente, sino que ellos también los dominaban junto al pueblo judío, junto al pueblo, digámoslo en cierta medida, israelita, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí los judíos y digamos los musulmanes serían víctimas de lo que serían las batallas cruzadas desarrolladas tanto por la religión católica y el Papa Urbano II, también como por la religión, digámoslo, ortodoxa cristiana, desarrollada por el Imperio Bizantino. Si nos damos cuenta acá, este se conoce como el fuego bizantino, que sería como una especie de primer lanzallamas que se hizo en la historia, que posteriormente también sería retomado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, quienes utilizaron esta arma también inhumana. Bueno, aunque ninguna de las armas son humanas, pues ustedes saben que hay algo llamado el derecho internacional humanitario, que es como las reglas de la guerra, en las cuales se dictamina qué armas pueden ser utilizadas en un conflicto. Sin embargo, armas como el lanzallamas, pues están descartadas de esta lista. Bien, continuamos, compañeritos. Ahí están los dos bloques que se van a disputar estos territorios. La primera batalla de las que les quiero hablar durante las cruzadas se llama el sitio de Antioquia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la batalla de Antioquía fue cuando los caballeros cruzados llegaron a esta ciudad y la sitiaron. ¿Qué sitiaron la ciudad? Pues que se quedaron a las afueras de la misma, esperando a que la población que se encontraba al interior, en este caso los islamistas, los musulmanes, pues se debilitaran a causa del hambre, y estos resistieron acá afuera 8 meses, aunque para ellos tampoco era fácil resistir 8 meses afuera de la edificación. ¿Por qué? Porque pues esto les traía también enfermedades, les traía muertes por hambre y demás. Ellos trataron en múltiples ocasiones, como ustedes ven acá, de invadir esta ciudad, de pasar los muros, sin embargo no pudieron. Entonces, ¿a qué recurrieron? Pues a una de las tácticas clásicas de la guerra, buscar un traicionero, buscar un espía, y de esa manera pues lograron convencer al guardia de Antioquía, quien una de las noches les abrió la puerta, y de esta manera ellos pudieron ingresar a la ciudad asesinando a quien encontraban allí adentro, ¿cierto? Cuando asesinaron a toda esta población al interior, pues resulta que los papeles se invirtieron y quedaron atrapados al interior de Antioquía los cristianos, en este caso los caballeros cruzados, y en la parte de afuera llegaron los musulmanes. Y ahora quienes sitiaban la ciudad eran en este caso los musulmanes. Muchos historiadores dicen que en este caso pues incluso tuvieron los caballeros cruzados que recurrir al mismo canibalismo, comiéndose los, digamos, cuerpos de sus
enemigos o de aquellos que eran los verdaderos, digamos, propietarios de esas tierras, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues nos damos cuenta que durante las cruzadas se cometieron una gran cantidad de barbaries que estuvieron, digamos, en cierta medida patrocinadas y estuvieron encubiertas por el papado, quien les decía a los caballeros templarios que obviamente cuando estuviesen en guerra no solamente estarían recuperando territorios y reliquias sagradas, sino que también estarían en ese caso pues también salvando sus propias almas y se les prometía un lugar en el cielo. Vamos a continuar. Bien, si nosotros nos damos cuenta, compañeros, resulta que en una de estas batallas, el personaje llamado Pedro Bartolomeo, quien era uno de los obispos que viajaba con los cruzados, se le ocurrió, pues, empezar una excavación y él dice haber encontrado la daga del destino. Y esta batalla nos cuenta cómo todos estos caballeros que estaban en ese momento, entonces prisioneros que estaban entonces sitiados, pues después de encontrar la daga del destino, se enfrentaron contra miles de persas, contra miles de turcos otomanos, qué pena, y en este caso lograron vencerlos. La historia nos dice que a partir de encontrar la daga del destino, ellos estuvieron escoltados por un ejército de ángeles, un ejército de fantasmas, un ejército de espíritus que los ayudó a vencer a los distintos pueblos que ellos enfrentaban, ya que también pelearon contra los mismos judíos. Esta es una historia que, pues, si ustedes se dan cuenta, ya Hollywood se ha valido de ella para algunas de sus películas en las cuales, digamos, hay reyes que han logrado encontrar en los fantasmas o encontrar, digamos, en los espíritus un respaldo para desarrollar sus batallas. Vamos a continuar. Resulta que entonces se dio la despiadada batalla por Jerusalén. Ya después de que se dio la batalla de Antioquía, resulta que los caballeros cruzados continuaron su avance y llegaron a Jerusalén, donde tomaron poder de esta ciudad, que fue una batalla, digámoslo en cierta medida, muy épica, porque fue una batalla en la que se enfrentaron miles de seres humanos y el resultado de la misma fue que después de que Jerusalén queda en manos de los cristianos, ya no va a ser la Jerusalén en la cual se le permitía ingreso a las tres religiones, o sea, a los islamistas, a los personajes que pertenecen a la religión judía y a los personajes que pertenecen al cristianismo, sino que prácticamente los cristianos tomaron esa ciudad y se apropiaron de la misma y de esta manera, digamos, empezaron a ejercer un control por medio del cual excluyeron a las demás religiones digámoslo, visitarla y gozar de, digamos, los monumentos y de los lugares históricos que allí se ubican. ¿Qué pasó entonces? Pues que va a aparecer en la historia este personaje que es conocido como Saladino Saladino, en el año más o menos 1187, y él es quien va a unificar el mundo del Islam. Entonces él va a empezar a llevar a los pueblos del Islam a enfrentarse a una gran batalla por la reconquista, por la recuperación de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, Saladín va a llevar a sus tropas a unirse después de que los cristianos atacan la última ciudad, a Damasco, que es una ciudad que pues está en poder de los árabes y que era una ciudad que se había mantenido hasta ese momento neutral, y se comete el error de atacarla, por lo cual pues Saladín tiene ya la excusa perfecta para unificar a su pueblo y con esto hacer, digamos, la nueva batalla por recuperar estas tierras, ¿cierto? Bien, resulta que Saladín lo que hizo fue tomar a Jerusalén de la siguiente manera. Llevó a los cristianos a una, digámoslo, batalla por fuera de las mismas murallas. Entonces él lo que prácticamente hizo fue incitarlos a que salieran de allí y los llevó hacia el desierto. Y en el desierto, pues, las tropas musulmanas tenían mucho más dominio del territorio e incluso dominaban el agua, que este fue un factor importante que los llevó a poder derrotar en esta medida al ejército cruzado, quien una vez más pues perdió el dominio de Jerusalén. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en esta época va a aparecer y van a encontrar una de las últimas reliquias sagradas, que en la parte de arriba yo les puse un signo de interrogación, que hacía falta una reliquia, entonces es esta que en este caso se llama la Vera Cruz. La Vera Cruz es una cruz que está realizada a partir de uno de los fragmentos de la cruz en la que fue crucificado Jesús. Entonces allí es cuando, digámoslo, el ejército cristiano
pierde esta reliquia sagrada que queda en manos de Saladino Saladín y pues va a aparecer en la historia un personaje que prácticamente va a venir a desarrollar la tercera cruzada y va a venir a ser, digamos, quien va a enfrentar a Saladino Saladín, que en este caso es ese personaje que ustedes ven acá, que se llama Ricardo Corazón de León. Entonces ya Ricardo Corazón de León junto con otros caballeros de la época pertenecían a una de las órdenes más fuertes de las cruzadas, que en este caso eran los caballeros templarios, ¿sí? Quienes no solamente fueron personajes que, digámoslo en cierta medida, eran monjes, que eran guerreros, sino que también eran unos personajes que empezaron a organizar el mundo económico, teniendo en cuenta que ellos, para que la gente no perdiera, digamos, sus propiedades en estos desplazamientos, aquellos peregrinos que los acompañaban, que perdían en muchos casos debido a las batallas, digamos, todas sus riquezas, pues ellos inventaron un papel llamado, digamos, un contrato, que era una digamos, antigua versión de lo que hoy en día son los cheques. Entonces con esto ellos empezaron a hacer, digamos, el primer sistema bancario del antiguo, o mejor, del mundo medieval, ¿cierto? Bien, compañeros, entonces ya después de que Ricardo Corazón de León aparece en escena, pues resulta que él va a llegar a un pacto con Saladino Saladín, por medio del cual pues ellos van a permitir que los territorios de Jerusalén queden en manos de los árabes, sin embargo, pues que les permitan ingreso a las tres religiones, a los cristianos, a los judíos también, y de esta manera, pues Saladino Saladín les dice que él les cede también, pues igualmente a los templarios, el poder bajo las ciudades que ellos ya dominaron, a excepción de Jerusalén. Entonces, pues las dos partes llegan a este acuerdo y de esta manera se le da fin a estas batallas, digámoslo que en cierta medida cobraron miles de vidas y que como ustedes ya lo han escuchado tenían pues un componente religioso, pero básicamente el motivo que los aquejó, el motivo que los, digamos, llevó a ellos a desarrollarla fue realmente el control o el dominio territorial. Listo. Bien, muchachos, eso nos lleva a la última parte, que es esta en la cual les quiero hablar un poco del conflicto árabe-israelí, ¿cierto? Aunque los árabes y los israelitas estuvieron en el mismo bando luchando contra los cristianos, pues lamentablemente hoy en día patrocinan o protagonizan, digamos, uno de los grandes conflictos que hay a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, digamos, los judíos durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron algo llamado el Holocausto, que quiere decir pues la eliminación, el genocidio de miles de seres humanos, lo cual llevó a que después de la Segunda Guerra Mundial, pues la Organización de Naciones Unidas realizara pues, la creación del país llamado Israel. Y este país llamado Israel lo hicieron al interior del territorio palestino. Entonces, a los árabes les quitaron parte de sus tierras para meter allí a quienes, a los judíos, ¿cierto? Y de esta manera pues empezó un gran conflicto que, si usted se da cuenta, hasta el día de hoy se extiende y tiene miles de seres humanos, digámoslo, sufriéndolo. Un conflicto que obviamente está patrocinado por los Estados Unidos de América, que son pues aliado de un Israel que también es una potencia armamentística y mundial, contra un pueblo palestino que está prácticamente indefenso. Si nosotros nos damos cuenta, acá cuando se crea Israel al interior del territorio palestino, pues Palestina cada vez más empieza a perder sus territorios hasta el punto de que estamos en una gran lucha en un territorio llamado la Franja de Gaza, y pues acá nos muestran una, digámoslo, en cierta medida, pues como una proyección hacia qué pasará en el 2020 o de aquí en adelante. ¿Será que Israel va a tomar todo el poder del territorio que les pertenecía en un origen al movimiento palestino, o qué es lo que sucederá? Pues como les digo, han habido personajes que han sido emblemáticos en esta lucha en contra del imperialismo que está desarrollando el pueblo israelita, que en la Segunda Guerra Mundial fueron víctimas del nazismo, pero que hoy en día son denominados como los nuevos nazis del planeta, ¿cierto? Ya que ellos le aplican al pueblo palestino, digamos, todo o todas las atrocidades que en algún momento les aplicó a ellos, digamos, el pueblo alemán dominado por el nazismo. Entonces, compañeros queridos, si usted se da cuenta que aparece este señor, que quiero que lo conozcan, se llama Yasser Arafat, y él fue uno de los grandes defensores de la causa palestina. En el año 2004 supuestamente murió de muerte natural, pero ya para el año 2012
se descubrió que definitivamente Yasser Arafat fue asesinado y fue asesinado porque lo irradiaron de polonio radioactivo y uno de los únicos países que tiene polonio radioactivo pues es Israel. Nos damos cuenta que pasa como lo que sucedió con Fidel Castro, al que le trataron de hacer más de 700 atentados de muerte, entre los cuales también le regalaban, por ejemplo, trajes envenenados, o lo que sucede o la sospecha que tenemos con el presidente Hugo Chávez, al que pensamos que también lo envenenaron o también le sembraron el cáncer del que fue víctima por medio, digamos, de alguno de estos materiales de uso radioactivo que manejan los países del imperialismo estadounidense y pues también del imperialismo israelita, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, muchachos, acá hay una imagen donde muestran a un niño judío y a un niño palestino, los cuales no tienen en su corazón, digamos, ese odio que ha sido infundado a las nuevas generaciones y ese odio que pues no simplemente pertenece a una guerra nueva, sino que es una guerra que se ha extendido a partir de, digamos, la desacertada conclusión que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial de crear un país llamado Israel al interior de otro país llamado Palestina. Entonces, muchachos, espero les haya gustado este video y espero les haya servido pues para tener en cuenta muchas de las situaciones que estamos viviendo tanto a nivel actual como a nivel histórico y de pronto de dónde vienen también todas estas guerras o todas estas batallas. Algo que les quiero mencionar también por último antes de irme es que esta guerra santa pues prácticamente es una guerra entre los hijos de Abraham, ya que los descendientes de la cultura islámica o musulmana, uno de sus primeros profetas es Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham y los descendientes, digamos, del judaísmo, pues también pasan por el linaje de Abraham y de Isaac. Entonces los hijos de Isaac se están matando contra los hijos de Ismael, quienes fueron juntos hijos de Abraham. Nuestras religiones no tienen nada que ver, muchachos, con el odio y con la, digamos, venganza, sino todo lo contrario. Compañeros, nuestras religiones tienen una misma raíz, ¿cierto? Y si miramos el cristianismo también tiene su misma raíz en el judaísmo. Entonces, por eso considero que esto debe ser un motivo de unión y no un motivo de desunión, ¿cierto? Entonces, finalmente, desearles lo mejor en esta difícil época, compañeros. Les digo que los extraño mucho y que me gustaría verlos y esperemos que Dios nos bendiga y nos permita que rápidamente salgamos de esta situación para que podamos vernos y retomar nuestras actividades en el colegio. Entonces, sin más preámbulo, hasta la próxima. Chao, banda.